Hola José, gracias por aceptar la invitación. Yo quería primero preguntarle qué fue lo que pasó con el tema de que iba a ser la playa. Eso fue en el 2018 en las elecciones pasadas. Pues gracias por la invitación y así es, en las elecciones pasadas a la alcaldía de Cúcuta fui precandidato y una de las propuestas en el marco del desarrollo del malecón era hacer un pedazo, un, un tema de una especie de playa artificial, algo muy sencillo, que era un pedazo lleno de arena, más o menos como en el pedazo donde está la caseta vallenata, donde toda la vida hemos escuchado los vallenatos, hacia ese lado. ¿Por qué salió esa idea? Porque resulta que el único problema que yo tenía para aspirar a la alcaldía era que la gente no me conocía y necesitábamos un tema que se volviera viral y que fuera muy fuerte, pues para que la gente dijera, hey, hay una nueva persona aspirando a la alcaldía. Entonces, en un proyecto muy serio que me estaban presentando unos inversionistas muy serio para toda la transformación del malecón que se necesita en la ciudad. Somos la única ciudad que hoy teniendo río no aprovechamos a mirar hacia el río. Entonces, para toda la transformación del malecón, el pedazo más pequeño era con urbanismo llenar un lote de arena. Entonces dice la persona que nos lo estaba presentando, es como una playa artificial. Y ahí con todas las personas que estaban conmigo copiamos la idea, la lanzamos de la manera que la lanzamos, porque pues la idea después era mostrar todo el proyecto gigante. Pero es un tema muy fácil, muy económico, de un proyecto que toca realizar en la ciudad, que es la transformación del malecón, no solo para atraer turistas, sino para que los mismos ciudadanos pues puedan disfrutar de nuevos espacios. Y así fue, se hizo viral, lo hicimos viral casi a nivel nacional, fue una semana increíble, parte de los memes que habían eran de nosotros y se volvió Sí, un cumplió tema, su cometido. se cumplió su cometido, se dividió la ciudad, pro playa, contra playa, la gente discutía que no, que eso se podía, que eso no se podía, realmente se podía. Nosotros nunca dijimos navegar, nunca dijimos ballenas, nunca dijimos tiburones. Playa es una extensión de arena al lado de un poco de agua. Entonces, se cumplió el cometido, pues imagínense, 3, 4 años después todavía estamos hablando del tema, pero todo en el marco del entretenimiento. Bueno, hoy el alcalde de Cúcuta está restaurando el parque playa que queda por la Avenida del Río. Es lo mismo, lo que él está haciendo por la Avenida del Río, van a jugar voleibol y un poco de deportes en arena. Y eso ya lo había hecho incluso la alcaldía de Don Amaris hace Yo sí vi ocho, la cancha ya claro, estaba, de hecho, ya había un exacto. pequeño parque ahí al lado. Así es, entonces esa misma idea, pero un poco más grande. Y bueno, hay gente que no sueña o que solo quiere que les propongan mentiras y pues decían que era imposible, ¿no? Realmente es un proyecto muy fácil. Es más, muy fácil. Daba pena incluso proponer eso solo como un gran proyecto porque es que era muy fácil. Lo que pasa es que yo al final no pude ser candidato, yo fui precandidato y entonces al final pues nunca terminé desarrollando o mostrándole a la gente la idea. Pero bueno, hoy tengo de todas maneras también una microplaya en el Comercial Bolívar que produce mucho empleo, produce muchísimos impuestos, produce muchísimo trabajo. Entonces yo decía en ese momento, a Cúcuta con este clima, con este sol y este calor, lo único que le hace falta es una playa. Ahí tengo, se llama Palmar y bueno, nos está yendo súper bien. Ahorita más adelante vamos a tocar el tema de Palmar. Usted es un referente en toda la industria del entretenimiento aquí regional. Yo sí quiero que las personas sepan cómo fue ese proceso y cómo inició. Sí, pues realmente cuando en el año 2004 que yo me gradué, era menester irse de la ciudad para poder estudiar en una buena universidad. En esa época era de moda tenerse que ir. Nos fuimos con unos amigos, nos fuimos los que tenían, gracias a Dios, la poca o mucha capacidad, se iban a Bogotá, a Medellín a estudiar. Yo me fui a Bogotá y las primeras vacaciones cuando regresamos a Cúcuta, el primer semestre, no vine en todo el semestre, y las primeras vacaciones organizamos como con 6 amigos una cosa que se llamó Bienvenida de Vacaciones. Mr. Charles, que era una discoteca que quedaba por la autopista San Antonio, ya estaba totalmente decaída, en su momento fue un éxito esa discoteca, en el 2005 estaba decaída, y nosotros alquilamos un viernes para hacer una fiesta de 200 personas, dijimos, uy, chévere reunirnos 200 amigos a,
a saludarnos, cómo les fue allá en Bogotá o en donde estaban sus ciudades. Llegaron 2.500 personas a esa fiesta. Fue una locura y desde ahí se institucionalizaron como por 3 o 4 años las bienvenidas y las despedidas de vacaciones y así comenzó mi vida en el entretenimiento. Yo sí lo tomé como una empresa que ha ido creciendo porque muchos de mis amigos pues tenían otros proyectos, otras ilusiones, estudiaron otras cosas, lo fueron dejando, pero yo sí lo tomé como empresa y bueno, acabamos. ¿Y cuál fue, digamos, la primera persona que trajo, que, digamos, se arriesgó a decir, bueno, traigamos a esta persona para acá a la región, a que toque? ¿Cómo fue ese tema de...? Estaba comenzando el reggaetón, fue de la mano, estaba comenzando el reggaetón, estaba comenzando J Balvin, en algún momento lo trajimos, estaba comenzando Raycon, estaba comenzando Golpe a Golpe, comenzando. Todos esos los hemos traído, todos los colombianos que hoy son muy famosos, nosotros los trajimos en algún momento. Y así comenzamos, eran artistas que nos cobraban 1 o 2 millones de pesos y nosotros casi que a la par de que comenzó una industria del entretenimiento, también promovimos mucho el reggaetón, porque era gente que no conocía a nadie, pero nosotros lo traíamos porque éramos gomosos del reggaetón. Uy, en Medellín está sonando tal persona, y lo traíamos y la verdad no sé quién fue exactamente el primero, pero lo que le digo, fue 1 año y medio que lo trajimos a todos los que estaban sonando. El tema de las discotecas, ¿cómo le nació esa idea y cómo arrancó, digamos, la temática del primer nombre de Penthouse cuando empezó? Es que el proceso fue que después de que esas bienvenidas y despedidas de vacaciones eran muy exitosas, me buscó una marca de aguardiente que intentó llegar acá a Cúcuta, pero al final no funcionó. Pero la marca me dijo, comencemos a hacer conciertos en sociedad. Entonces ya alquilamos Mr. Charles durante 1 año. Y ahí hicimos conciertos muy famosos, conciertos ya masivos de 8.000, de 10.000 personas que hacíamos en el parqueadero de Mr. Charles. Ahí trajimos reggaetoneros internacionales. Trajimos a Añejo y Dálmata, trajimos a, bueno, la verdad fueron muchos reggaetoneros internacionales que trajimos, a Tony Dice, trajimos a Nicky Jam, lo trajimos muchísimas veces porque Nicky Jam había quebrado en Puerto Rico y en Medellín vivía, mejor dicho, como casi que un pordiosero, y él mismo lo reconoce. Y nosotros, pues bien gomosos del reggaetón, los traíamos a todos a que cantaran acá, mezclados con vallenatos. Cuando se acabó el tema de la marca de aguardiente y solo hacíamos conciertos, surgió la oportunidad de hacer una discoteca en el comercial, en el Hotel Tonchalá. Y ahí comenzó, pues era un trabajo de 3, 4 años que ya se venía desarrollando, y ahí comenzó el tema de las discotecas. Penthouse fue la primera discoteca, era un salón en el Hotel Tonchalá, fue exitosísima. Igual tenía bastante ya, digamos, el nombre de toda la parte en el sentido de crear los conciertos, de Exacto, crear ese ambiente, entonces la ya gente eran como que 4 años. caminaba ahí. Y ese sector en esa época, ¿cómo estaba realmente? Ya Había una habían... sola discoteca que se llamaba El Bar, y entonces ya era famosa, ya le iba súper bien. Y llegó Penthouse y puso más de moda el tema del, del Tonchalá. Pero a mí siempre me ha gustado complementar todavía más el tema y nació Tienditas, que fue una discoteca también muy famosa, que era una fonda. Ahí mismo en el Tonchalá, porque quería tener Penthouse, que era más urbana, y Tienditas, que era más fonda Yo y recuerdo que popular. ahí lo que estábamos hablando antes era la particularidad de que a las 3, bueno, en esa época era un poquito más extendido que hoy en día, pero que daban, digamos, el caldo de comida, o sea, ese tipo de temáticas que le nacieron, ¿cómo fueron esas ideas en Nada el... de ideas, de viajes. Las fondas no son ningún invento mío, pero en Medellín, en muchos lados existían toda la vida, y aquí me decían, le va a ir mal, eso no lo... Bueno, eso ha sido una característica, ¿no? No haga fiestas porque le va mal, no haga conciertos porque le va mal, no haga discotecas porque le va mal, no haga fondas porque se va a quebrar, no se vaya para el Comercial Bolívar porque le va mal. Entonces, pues ya eso, ya tengo piel de cuero para ese tema. Entonces me decían, no monte fonda porque en Cúcuta no gusta la música popular. No, yo quiero una fonda porque ya tengo la discoteca urbana, que era Penthouse. Ya comenzamos la fonda, algo muy popular, muy colombiano, dábamos caldo, la gente tomaba el aguardiente en diferentes copas que no eran las copas tradicionales, y de ahí
pasé para el Comercial Bolívar. Ese tema del Comercial Bolívar sí estaba bastante, digamos, entre comillas, virgen en ese tema de la industria porque era muy solo. Lo que pasa es que más que virgen, ya el Comercial había tenido su época y había decaído. Había caído el Comercial Bolívar en época de prostitución, drogadicción, microtráfico, y se fue decayendo y la rumba se fue trasladando para diferentes lados, para Mr. Charles, para el Tonchalá, e incluso por el Ventura habían unas discotecas que en algún momento funcionaron. Entonces el Comercial Bolívar estaba decaído. En ese momento ya estaba sano, lo que usted dice, ya estaba era solo, ya se habían ido todo el tema de prostitución, todo el tema ya se había ido. Llegó la Lola. Me decían que no, porque el Comercial, en el imaginario de la gente, todavía era muy malo. ¿Qué capacidad tenía la Lola en esa época? 350 personas. Llegó la Lola, bueno, casi todas han marcado como un hito en diferentes generaciones, pero la Lola es muy curiosa porque yo no tenía casi dinero. Salí del Tonchalá con la persona que yo trabajaba, tuvimos un problema y la Lola la monté, mejor dicho, casi sin dinero, y fue un éxito rotundo total desde el primer momento, gracias a Dios. Siempre, pues a mí a veces me invitan a dar charlas de emprendimiento y eso, y siempre digo, si el producto es bueno, de lo que sea, y hay una buena atención, eso la va a romper. La Lola es el fiel ejemplo de ello. Comenzó el Comercial a volver a crecer. No, y que lo tenía para usted solo al principio, o sea, Totalmente. tenía ese parqueadero gigante de todos los locales, porque Comercial Bolívar a la final era más de oficinas en el día de diurno, entre comillas. En el local de la Lola había una discoteca gay. El señor de la discoteca gay había fallecido y el dueño del local me dijo, tome, yo ya estoy cansado. Es una historia también muy agradable. Tome, coja usted las llaves, y me lo arrendó así. Un señor que usted conoce muy bien, y me lo arrendó de esa manera, y yo lo que hice fue pintar, bajé los tipos desnudos que estaban en las paredes, bajé todas las cosas que hacían referencia a la disco gay, y la volví crossover, y la verdad pues un éxito rotundo, siempre con la idea de que necesitaba complementar la rumba. Entonces siempre le había puesto el ojo al local de la esquina, porque quería hacer lo mismo que había hecho en el Tonchalá, discoteca urbana, crossover, y al lado una fonda. Entonces duré 4 años para que por fin desocuparan el local de al lado. Venía La Lola, luego una discoteca que se llamó La Lola, luego Calle 8. Calle 8 tuvo 2 transformaciones y por fin pude coger el local de al lado y creé la fonda de Calle 8, que también fue muy exitosa. Era la fonda de la discoteca crossover. Entonces teníamos los 2 establecimientos, ya el Comercial Bolívar en auge. Después se acabó Calle 8 crossover, la discoteca se llamó La Perla. Duró un tiempo, seguimos con la fonda, muy exitoso el tema de la fonda, hasta que llegó la pandemia, casi 5 años con la fonda al tope y referente de fiesta. Llegó la pandemia y bueno, eso ya es otra historia. Ahí es donde yo quiero entrar con el tema de Palmar, porque realmente Palmar estaba en construcción, ya casi en apertura cuando la pandemia arrancó. Así es, yo cogí el local el 1 de enero de ese año, que comenzó la pandemia, y la idea era que eran 4 o 5 meses la construcción. Y metiéndole plata, acomodándolo. El tema, ahí quedaba un sitio que llamaba Picolino, y dándole, cuando la pandemia comienza, como en marzo, fue el 15 de marzo. Sí, el 14 de marzo arrancó el tema ya en Colombia fuerte, y quedó este establecimiento a medias. Duré 1 año sin recibir absolutamente nada, tenía casi 7 establecimientos, no todos que tuvieran que ver con la noche o con la gente, venta de comidas rápidas, tenía un sitio de alojamiento, tenía unos bares, bueno, quedé totalmente cesante. Entonces dije, voy a vender todo para sobrevivir y solo me quedo con Palmar, que ya está terminando y va a ser un éxito, porque Palmar desde su inicio estaba concebido en el mismo lugar, lo que yo siempre había querido, varios ambientes.
Entonces dije, voy a tener Pero ya era una idea que tenía desde un principio en desde proyección a siempre. medida como iba dándose el mercado entrando. Pero Así es. ese lote, digamos, ¿cómo fue el tema de eso? Es una historia que quiero que comparta el tema del arriendo con los dueños, porque muchos negocios que te estaban en pandemia, pues unos se pudieron arreglar en el tema comercial con las personas propietarias de los inmuebles y otros, digamos, que tuvieron que cerrar porque no pudieron haber llegado a esa negociación. Ahí fue, sí, estamos hablando solo del tema de entretenimiento, pero yo he hecho de todo en mi vida y he vendido de todo en mi vida. Y la persona que me arrendó a mí el lote, el dueño del sitio Picolino, llevaba ahí 23 años. Entonces él me arrienda el lote después de haber un año de negociación, ¿no? Porque él no quería desprenderse de su niña bonita y no quería y no lo voy a entregar. Y bueno, por fin logramos que hiciera catarsis, que pasara la tusa. Me arrendó el lote, me lo entregó el 1 de enero de ese año. Y bueno, pasa este problema. El arriendo es bastante costoso ahí porque ese local es muy grande. Y al mes de que comenzó la pandemia, marzo, en abril, yo desaparecido. Yo no volví a la obra ni nada. Y me llama el tipo al mes. Y yo dije, no, a cobrarme el arriendo, yo mejor no le contesto. Y eso fue una historia que fue viral en Facebook y me hicieron entrevistas de eso y eso, de todo lo que yo dije después de lo que voy a contar. Me llama el señor y me dice, mire, yo un día, imagínese, ya un mes encerrado, como no mentiras, como al mes y medio, encerrado sin recibir absolutamente nada de dinero, ya casi deprimido, un día a las 9 de la mañana me llama entre semana, que pues para uno en pandemia era irrelevante qué día era, ¿no? Me llama como a las 9 de la mañana y yo no le contestaba y me seguía llamando. Entonces le contesté, mire, señor, la verdad qué pena, no tengo para pagarle el arriendo. No, usted es paisa, usted es huevón, lo llamaba era para decirle que se viniera a trabajar conmigo, usted que va a ser encerrado en su casa, yo toda la vida he vendido pollo y tengo ahí apagada la máquina de pollos, pero el arriendo, no, ¿cuál arriendo? Usted no me tiene que pagar nada si no está trabajando. Y pues imagínese, fue un año que no me cobró nada de arriendo, vendimos pollo a domicilio, creamos una marca que se llamaba Telepollo Don Alberto, porque el señor se llama Alberto, y con eso fue que viví durante la pandemia hasta que pudimos volver a trabajar. Entonces, un señor, pues, un ángel que se le aparece a uno, no cobró absolutamente nada hasta el día que abrí Palmar, comenzó a cobrar el arriendo. Casi un año y 4 meses sin cobrar. Y esa es la historia. Conté con esa suerte, cosa que no conté con los otros establecimientos y por eso me tocó ir saliendo de cada uno de ellos porque los propietarios decían, no, no, Sí, no. a la final uno en una empresa va cogiendo las cosas que le van saliendo más efectivas para poder acomodarse a los nuevos cambios que le van presentando al día a día. Así Digamos que la es, pandemia nunca fue planeada, fue algo que nos sucedió y eso fue un balde de agua fría para todos. así es. Y ahora sí el tema de Palmar, ya ahorita volviéndolo, ¿cuál es el plato insignia que tiene el restaurante? Primero le quiero contar el ambiente. El tema yo lo que hablo lo digo del corazón y con realidad. Y Cúcuta es un ambiente playero. Cúcuta viene uno de compras, la mayoría de gente que viene. Cúcuta es fresca, la gente es fresca, se toman una cerveza en la tarde. De verdad, a Cúcuta lo único que le falta es playa y le falta mar. Y entonces siempre quería un sitio playero. Entonces siempre con un tema playero, siempre, pero eso es cosas desde antes de negocios. Yo siempre decía, a Cúcuta solo le falta mar para ser perfecta. Pero ese restaurante, ese lote se le dio perfecto porque Entonces, Picolino solamente tiene, digamos, las chocitas así independientes es, abiertas en las mesas, lo que había antes habitualmente. así es. Entonces, todo el proceso que he pasado al comercial. Primero, esperé 5 años para que me arrendaran la esquina de la fonda de calle 8. Y desde que el día 1, yo como que iba cogiéndome de lo que iba mirando. Desde el día 1 que yo me sentaba en la fonda, yo decía, qué lote tan chévere, un sitio playero ahí. Incluso desde antes de la pre-campaña de la alcaldía, desde antes. Qué bueno sería un sitio playero ahí, de esta manera, la cantidad de árboles que tiene muchas, sí, muchas matas, eso se ve muy bonito, tenía arena. Entonces, duré 5 años para que el señor me arrendara. Y comienza el sitio playero. Estaba el lote ideal para el tema playero. Montamos el ambiente playero, música playera y cocina de playa. Claro, Cúcuta es muy carnívora, le gusta mucho el asado, toca tener parrilla, obligado. Pero ahí está, una mezcla de parrilla, arroces, mariscos, risotos y pastas. Nos ha ido súper bien. Tenemos una barra de coctelería totalmente playera. Los que no han pasado, pues
Cuando pasen por el Comercial Bolívar se van a dar cuenta. Tenemos variedad de platos y tenemos 3 ambientes. Por fin pude en un local lo que yo quise tantos años. Tenemos 3 ambientes. Entonces está el tema, la gente puede rumbear al aire libre, come, cena y puede rumbear al aire libre. O se puede pasar a una discoteca que hay urbana y crossover. O se puede ir a un sitio que es un rancho mexicano. ¿Y Entonces, cómo se mezclan esos tres ambientes en horarios? nada, la discoteca y el rancho mexicano se abre solo viernes y sábado en las noches. De resto funciona en la parte de afuera al aire libre. Y digamos, la parte del restaurante cierra la cocina tipo 10 y A media, las 12, 11, hasta las 12 de la a noche y las 12 ya de la van noche. allá los Y ambientes. ya queda solo rumba. Abrimos todos los días desde las 6 de la tarde. Y los fines de semana abrimos desde el mediodía. Y bueno, ha sido también, gracias a Dios, un ícono, se está convirtiendo en un ícono. Palmar sí, creo que por su forma, por su grandeza, por la grandeza en el espacio, pues sí es un sitio que con el favor de Dios va a durar muchos años. Yo sé que a usted le gusta y tiene conocimiento en el tema de ser DJ, las máquinas. Hay muchas personas que quieren empezar su negocio, quieren montar un bar y no hayan cómo empezar. ¿Qué les puede usted decir a ellos? ¿Cómo arrancar? No solo al del bar, sino a todo el mundo, porque a mí me hace mucho esa pregunta. Dígame la clave para un bar. ¿Usted qué sabe hacer? No, yo sé hacer zapatos. ¿Cómo va a montar un bar, weón? Yo quisiera ser zapatero, por ejemplo, porque yo siempre toda la vida he querido ser zapatero. Pero no tengo familiares zapateros, nunca he tenido fábrica. Tuve una fábrica de zapatos en uno de mis emprendimientos. Pero yo no he podido ser zapatero. Entonces, primero que cada uno se concentre en lo poco, lo mucho que sabe. Parte del éxito, y esa pregunta es muy buena, es porque yo soy melómano y DJ. Entonces, todos mis sitios no son exitosos porque yo, bueno, sí, gracias a Dios, puedo tener una bendición, pero no es solo por eso, sino por un trabajo. Escogemos cada uno de la música, las horas, los ambientes, cómo tiene que sonar, y eso ha sido siempre en todos mis establecimientos. Me devuelvo al ejemplo de la Lola. Los aires estaban fallando. Yo no tenía experiencia en una discoteca tan grande, porque la Lola fue mejor incluso que Tienditas y que Penthouse, que las anteriores discotecas. Y entonces pues había muchas fallas, la gente no le importaba, porque la rumba era una locura. Entonces yo mismo me metí a mezclar y yo mismo sabía que queríamos todos, pues, porque era la gente de mi edad la que estaba rumbeando. Cosas que ningún DJ iba a poner, lo ponía yo. Entonces todavía pasa, entonces los sitios casi que se caen. Entonces, uno de mis secretos del éxito, porque me dicen su secreto del éxito, a mí me fascina la música. Y en cada uno de mis establecimientos la música es buenísima. Ya sea que sea solo popular, ya sea que sea crossover. Entonces no hay una fórmula mágica para yo decirle a alguien monte un bar. Ah, usted es muy bueno en cócteles porque usted es apasionado de los cócteles. Bueno, dirija su bar. La música de esa parte, dirija su bar por los cócteles. Pero más allá de solo bar, es eso. Mucha gente, el sueño de todo estudiante son dos de universidad: montar una papelería o montar un bar afuera de la universidad. Todos de cualquier carrera, todos el primero o segundo semestre están pensando, uy, ¿qué hacen? Bueno, pero ¿quién no saca fotocopias? O el otro dice, pero ¿quién no toma en la universidad? Entonces, mirar para qué son buenos y de ahí arranca su emprendimiento. Antes de finalizar, yo sí quisiera saber cómo se ve, digamos, el tema de esos tres ambientes que tienen 5 años. O cómo usted ve en perspectiva el tema del entretenimiento aquí a nivel regional. Va a crecer mucho, la apertura de la frontera nos va a ayudar mucho. Los venezolanos, algunos tienen dólares, tienen dinero, son buena vida, saben de buen comer, saben de buena rumba. Entonces, no más con la apertura de la frontera, la ciudad va a crecer mucho. Pero una cosa muy importante, nosotros en Cúcuta somos reconocidos ya a nivel nacional por nuestra vida nocturna. Está Cali, está Bogotá, está Medellín y Cúcuta, Cartagena y Cúcuta. Tenemos una variedad infinita de restaurantes, una variedad infinita de bares, de discotecas, y eso ya se reconoce a nivel nacional. Eso es un tema que nació con el tema de la apertura de la frontera, y empíricamente este tipo de sitios donde estamos ahora, cafés muy bonitos, sitios especializados, sitios de pastas, sitios de repostería, han hecho que la ciudad se vuelva una ciudad dinámica en la parte gastronómica, de entretenimiento y comercial.
Entonces vamos a seguir creciendo sin duda alguna, la apertura a la frontera va a ayudar para ese tema y en 5 años, no, esto va a ser ojalá un Miami pequeño. Y finalmente, la pregunta que mucha gente se hace, José, es el tema de la política. Me fascina, pero es porque me fascina la ciudad y me dan ese consejo, pero usted le va bien, no se meta en ese tema. Entonces yo no, pues, al que le gusta le sabe, dicen, ¿no? Entonces no puedo hablar de ese tema o decir que me quiero salir o hacerme aparte porque he viajado, he tenido la oportunidad de vivir en otros lados y termino clavado en Cúcuta, siempre. Termino clavado en Cúcuta, no he pasado más de 2 meses a lo largo de mi vida, no he pasado más de 2 meses por fuera de la ciudad, he vivido en otros países y termino clavado en Cúcuta. Y veía cómo otras ciudades, haciendo lo mismo que yo hago, hubiera podido ser mucho más grande. Y entonces uno se pone a mirar cuál es por qué pasa eso, por qué esa persona incluso que de pronto puede ser o menos inteligente o tener menos oportunidades que yo ha crecido más, y es porque la ciudad le brinda los medios. Ahí fue cuando me empezó a interesar la política. Yo era el típico apolítico que decía, eso no es conmigo, no necesito de esos tipos, ellos no me dan de comer, yo produzco mi propio dinero, pero cuando me vi, por ejemplo, cuando tenía 2, 3 establecimientos y quería seguir creciendo y vi que no había oportunidad de crecer, me di cuenta que la política influía en todo. Me gusta, me encanta, esperemos qué pasa, pero es un tema más social, es un tema más de ayuda. No me gusta la politiquería y esperemos el otro año hay elecciones a ver qué pasa. Bueno, José, muchísimas gracias.